El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. Hermanos y hermanas, solo una cosa es efectiva, un servicio que es fiel hasta la muerte. Mientras más mantengamos esta posición, menos daño podrá hacernos Satanás. No tendrá lugar donde huir. Aquellos que se aman a sí mismos están realmente atados por ellos mismos. Apenas sufren un poco, comienzan a llorar y quejarse interminablemente. Se aman demasiado a sí mismos. Si dejamos de amarnos tanto a nosotros mismos, el llanto y las quejas desaparecerán. Hermanos y hermanas, como aquellos que hemos tomado este camino, tenemos que renunciar a nuestras propias vidas. Si hemos de tomar este camino, debemos decirle al Señor, puede ser que el camino que has ordenado para mí no sea uno de sufrimiento, no obstante, estoy listo para enfrentar cualquier sufrimiento. Perdónenme por repetir esto una y otra vez, pero tenemos que darnos cuenta de que aunque nuestro sufrimiento sea limitado, nuestra disposición para sufrir debe ser ilimitada. La medida de sufrimiento que el Señor nos ha asignado puede ser limitada, pero debemos estar listos para sufrir de forma ilimitada. Si nuestra disposición para sufrir es limitada, significa que no tenemos una mente para sufrir, y que no podremos ir muy lejos. Esta es una demanda muy elevada, pero eso es lo que el Señor busca. Cualquier cosa que sea menos que esto, indica que no somos aptos para servirle a Él. No debemos pensar que nuestra disposición para sufrir se limita a una pequeña dosis de sufrimiento. No es así, sino que la disposición para sufrir no tiene límites, ni siquiera es limitada por la muerte. Si bajamos la norma, no resistiremos ninguna tentación de parte de Satanás. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Ap. 12:11. Si nuestra conciencia no nos condena, si somos capaces de declarar nuestro testimonio de victoria en la cara de Satanás y si despreciamos nuestra vida del alma hasta la muerte, sus ataques contra nosotros serán inútiles. Él no puede luchar contra una persona que no intenta ni siquiera preservar su propia vida. Conocemos la historia de Job. Satanás lo atacó porque dudó que Job no tuviera el deseo de preservar su propia vida. El enemigo le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu cara. Job 2, 4-5. Satanás sabía que podía derrotar a Job si éste tenía el más mínimo amor por su propia vida. El pasaje de Apocalipsis muestra que Satanás no puede derrotar a alguien que menosprecia la vida del alma hasta la muerte. Es aquí donde muchos siervos de Dios han fracasado. Ellos aman su propia vida. Permítanme preguntarles, ¿qué es más importante, preservar nuestra vida o preservar la obra del Señor? ¿Es nuestra propia vida más importante que nuestra responsabilidad? ¿Cuál es más importante, salvar almas o salvar nuestras propias vidas? ¿Es más importante, nuestra propia vida o la iglesia de Dios? ¿Es más importante el testimonio de Dios en la tierra o nuestra propia vida? Nadie que consiente en amarse a sí mismo es apto para servir a Dios. Aun aquellos que están sufriendo tal vez no sean aptos para servirle. Solo los que están dispuestos a sufrir, quienes tienen una capacidad ilimitada para experimentar sufrimientos y que desprecian su vida del alma hasta la muerte, pueden servirle. Hoy tenemos que consagrarnos de nuevo al Señor. No nos consagramos al sufrimiento, pero si estamos listos para sacrificarlo todo. Es posible que el Señor no quiera que perdamos nuestra vida, pero debemos tener la convicción de que despreciamos nuestra vida del alma hasta la muerte. Hermanos y hermanas, muchos fracasos en la obra han sido causados por la pereza del hombre, por tratar de protegerse a sí mismos y por procurar su autopreservación. No pensemos que los ojos del mundo o los ojos de los demás hermanos y hermanas están ciegos y no ven estas cosas. Cuando salimos a la obra,
Todos observan si estamos consagrados totalmente o no. Si retenemos algo para nosotros mismos o si tomamos el camino de hacer concesiones, otros lo verán. Hermanos y hermanas, cuando el Señor nos llama, Él desea que dejemos todo. Que el Señor nos conceda su gracia para que ninguno de nosotros se sobreestime a sí mismo, ni ame su vida del alma. Tenemos que aprender a no amarnos ni autocompadecernos. Este es nuestro camino, si no lo tomamos, nuestra obra estará limitada. El grado de nuestra disposición para sufrir determinará la medida de trabajo espiritual que desarrollemos. Si nuestra disposición para sufrir es limitada, nuestra obra espiritual también será limitada, la medida en que seamos bendición para otros será limitada, y el resultado de nuestra obra en general también será limitado. No hay medida más precisa para medir la bendición de Dios que el grado de nuestra disposición para aceptar sufrimientos. Si tenemos una capacidad ilimitada para sufrir, experimentaremos la grandeza inagotable de su bendición. El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. Capítulo 4. Golpear el cuerpo. Y ponerlo en servidumbre. 1. En 1 Corintios 9, 23-27 dice, todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. El versículo 23 declara, todo lo hago por causa del Evangelio. Esto comprueba que este pasaje alude al camino que debe tomar un predicador. Del Evangelio, o sea, un siervo del Señor. El versículo 27 añade, golpeo mi cuerpo, y lo pongo. Este es un requisito básico que el siervo de Dios se impone a sí mismo. Los versículos del 24 al 26 nos muestran cómo Pablo golpeaba su cuerpo y lo hacía su esclavo. Quiero aclarar también que cuando Pablo hablaba de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre, no estaba de acuerdo de ninguna manera con el ascetismo, ni estaba de acuerdo con los que, bajo la influencia del ascetismo, enseñan que nuestro cuerpo es un estorbo, el cual debemos tratar de deshacernos. Los ascetas creen que el cuerpo es la fuente del pecado y que para resolver este problema uno tiene que tratarlo severamente, pero la Biblia no enseña que el cuerpo sea un estorbo, y mucho menos que sea una fuente de pecado. Más bien, nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 6:19, y que el día viene cuando nuestro cuerpo será redimido y glorificado. Cuando hablamos de golpear el cuerpo, jamás debemos pensar en esa enseñanza del ascetismo. Si introducimos tal pensamiento en el cristianismo estaríamos creando otra religión. Esto no es lo que predicamos. Repudiamos la idea de que el cuerpo sea un estorbo o la fuente del pecado. Ciertamente. Reconocemos que el cuerpo nos puede llevar a pecar, pero no por eso. Decimos que el cuerpo sea la fuente del pecado. No importa cuán drásticamente tratemos con nuestro cuerpo, aún podemos pecar. En 1 Corintios 9 Pablo confronta a los obreros cristianos en cuanto al problema de sus cuerpos. El versículo 23 dice, todo lo hago por causa del Evangelio. Esto significa que cuando él habló esta palabra, lo hizo asumiendo la posición de un predicador del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo hacía por causa del Evangelio? Los versículos del 24 al 26 nos lo muestran. En el versículo 27 Pablo señala que lo que él hacía era golpear su cuerpo. De acuerdo con el texto griego, la palabra golpear significa abofetear en la cara hasta hacer un moretón. Golpear nuestro cuerpo y hacerlo un esclavo significa ponerlo en servidumbre y golpearlo tanto que obedientemente se vuelve nuestro esclavo,
cediendo a la voluntad del predicador del Evangelio. Por supuesto, esto no significa golpear literalmente nuestro cuerpo físico, de acuerdo con la expresión, duro trato del cuerpo mencionada en Colosenses 2:23. Pablo dijo que él hacía esto debido a que, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Esto nos muestra que golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre es la manera básica en la que todo siervo de Dios debe vivir. Todo siervo de Dios debe andar conforme a esta norma básica, su cuerpo tiene que ser sometido a servidumbre. Si su cuerpo no es sometido a esclavitud, no puede servir a Dios. ¿Cómo resolvió Pablo el problema de su cuerpo? Golpeándolo y poniéndolo en servidumbre. El versículo 27 nos presenta el tema, y los versículos del 24 al 26 nos dan la explicación de dicho tema, ya que en tales versículos vemos cómo Pablo golpeaba su cuerpo, lo cual él declaró en el versículo 27. Ahora, consideremos este pasaje punto por punto. 2. El versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Para mostrarnos este asunto Pablo usó el ejemplo de un corredor que participa en una carrera. El servicio al Señor y la labor que un cristiano efectúa para su amo pueden compararse con una carrera. Todos estamos participando en esta carrera, esto es obligatorio. Nadie está exonerado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para ganar. Solo uno de los corredores recibe el premio. Pero en nuestro caso, si todos corremos, todos recibiremos el premio. Esta es la diferencia entre una carrera deportiva y nuestra carrera. Pablo usó el ejemplo de una carrera, y tal ejemplo nos conduce al versículo 25. El versículo 25 dice, todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Este es el punto que Pablo recalca, a fin de competir, es necesario pasar por un entrenamiento. Se tiene que ejercer dominio propio. En todo. El atleta no puede comer lo que desee ni dejar de comer como desee. No puede dormir todo lo que desee ni desvelarse a su gusto. Todos los atletas que compiten en los juegos llevan una disciplina muy estricta durante su entrenamiento. Son disciplinados estrictamente en cuanto a su dieta y su horario de descanso. Antes de iniciar la competencia, tienen que seguir normas estrictas, tales como no beber ni fumar, y una vez que comienzan a competir tienen que seguir reglas aún más estrictas. Por esto el versículo 25 dice que todo aquel que compite, en todo ejerce dominio propio. Algunos pueden pensar que es difícil dejar de fumar, beber o practicar sus pasatiempos favoritos, pero cuando un deportista se prepara para una carrera, tiene que ejercer un control sumamente estricto sobre su propio cuerpo. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. ¿Cuáles son las cosas en las que tiene que ejercer dominio propio? Tiene que ejercer dominio propio en las demandas que su cuerpo le hace. No puede permitir que su cuerpo le haga demandas ni puede darle demasiada libertad. Debe reservar su cuerpo para una sola cosa, correr la carrera. Su cuerpo no es para comer, arreglarse, fumar, beber ni dormir, sino para correr. Muchos corredores tienen que abstenerse de comidas dulces o las que contengan mucho almidón. Esto no quiere decir que éstas sean dañinas o inútiles, sino que se abstiene de ellas porque no lo ayudan en su carrera. Para ser un corredor, uno tiene que ejercer dominio propio en todo. El versículo 27 habla de golpear el cuerpo, y es aquí, en este versículo, que el cuerpo es introducido en la discusión. El cuerpo tiene que estar bajo control, tiene que obedecer. Todas las facultades del cuerpo son reservadas para una sola cosa, correr, y correr de tal manera que lo lleve a obtener el primer premio. El versículo 25 continúa, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Los corredores ejercen mucho dominio propio para obtener una corona corruptible.
Pero nosotros que vamos en pos de una corona incorruptible, ¿no creen que deberíamos ejercer mucho más dominio propio? La corona corruptible hace referencia a las guirnaldas de flores de los griegos que se marchitaban a los 3 o 5 días. Un corredor tenía que someterse a largos periodos de entrenamiento a fin de tener la oportunidad de ganar tal corona corruptible. Pablo dijo, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Debemos prestarle atención a la comparación de Pablo. Los corredores griegos corrían en la pista de carreras, mientras que nosotros corremos en el mundo. Su carrera consistía en ejercitar su cuerpo, mientras que nuestra carrera es nuestro servicio a Dios. En aquella carrera, solo uno recibía el premio, pero en nuestra carrera, todos podemos recibirlo. Su premio era una corona corruptible, pero el nuestro es una corona incorruptible. Estos son diferentes contrastes de estas carreras. Sin embargo, una cosa es cierta en ambas, se tiene que ejercer dominio propio en todo. En ambos casos se requiere el dominio propio. Ellos ejercieron dominio propio para ganar en una carrera, nosotros lo ejercemos para predicar el Evangelio. Puede ser que las metas sean muy diferentes, pero la disciplina impuesta al cuerpo es igual. Ellos tenían que ejercer dominio propio para correr la carrera y, como cristianos, nosotros también tenemos que ejercer dominio propio en nuestra vida cristiana. El versículo 26 dice, así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire. Esto significa que Pablo no estaba corriendo sin tener una meta, él sabía hacia dónde iba. Él dice que golpeaba su cuerpo. Esto quiere decir que al boxear él no golpeaba al aire, sino que golpeaba su propio cuerpo. Debemos considerar el versículo 26 junto con el versículo 27. El primero nos dice que Pablo no carecía de meta. No corría en cualquier dirección según otros le señalaban, sino que corría con una dirección definida. Tampoco, cuando golpeaba, lo hacía al aire. Luego en el versículo 27, él inmediatamente indica que estaba golpeando su cuerpo. Le estaba pegando a su propio cuerpo. Anteriormente señalamos que golpear significa pegar, dejar moretones en todo el cuerpo. No es un golpe ordinario, sino una golpiza severa. Los golpes comunes no producen moretones. Pablo trató con su propio cuerpo de una manera dura para que éste llegara a estar bajo su control. Lo hizo para que su cuerpo fuera su esclavo. Esto significa que no permitiría que su cuerpo fuera indulgente, antes bien, lo puso bajo su control. La meta de tal ejercicio es hacer que el cuerpo sea un esclavo, y el medio para hacerlo es golpearlo. Golpeamos nuestro cuerpo a fin de que éste pueda ser nuestro esclavo. Hermanos y hermanas, si no vencemos en este asunto, sería mejor ni siquiera intentar tocar la obra de Dios, sino esperar 3 o 5 años hasta aprender esta lección. Todo siervo de Dios tiene que aprender a someter su cuerpo bajo su control. La Biblia nos muestra que un obrero del Señor es como un corredor. Tal vez disfrute mucho de la obra, pero será de poco provecho si su cuerpo no está bajo su control. Servir al Señor no es algo sencillo, no es solamente un asunto de predicar sermones desde un podio. No hay tal cosa. Pablo aquí nos muestra que solo aquellos que golpean su cuerpo y lo ponen en servidumbre pueden servir al Señor. Si nuestro cuerpo no es capaz de obedecer, necesitamos más entrenamiento de parte del Señor. No pensemos que el hecho de tener cierta aspiración nos hace aptos para servir al Señor. Los obreros de Dios tienen que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Si su cuerpo no les obedece, serán de poca utilidad en la obra. 3. ¿Qué significa poner a nuestro cuerpo en servidumbre? A fin de entender este asunto, primero necesitamos saber cuáles son las demandas propias de nuestro cuerpo. Solo mencionaremos algunos ejemplos prácticos como el alimento, el vestido, el descanso,
el sueño, la comodidad y el cuidado especial en tiempos de enfermedad. Tales cosas son demandas normales de nuestro cuerpo. Hacer que el cuerpo sea nuestro esclavo implica que, mediante largos periodos de golpearlo en nuestra vida normal, lo podemos poner bajo nuestro control cuando tengamos que correr una carrera. Si le exigimos poco a nuestro cuerpo en tiempos normales, nuestras piernas, pies, pulmones y todos los demás órganos no estarán bajo nuestro control en el momento de la carrera, y no podremos cumplir con las exigencias que esta demanda. Se requieren largos periodos de entrenamiento a fin de hacer que nuestro cuerpo nos obedezca. Sin tal entrenamiento nos será imposible dirigir nuestro cuerpo cuando la demanda del momento la requiera. Si carecemos de este entrenamiento en tiempos ordinarios, y si nunca hemos golpeado o disciplinado nuestro cuerpo, éste no se someterá a nosotros cuando sea el tiempo necesario. Cuando nos dispongamos a trabajar, descubriremos que nuestro cuerpo no nos obedece, y entonces no podremos satisfacer las demandas del cuerpo ni tendremos control sobre él. No debemos pensar que lo único que necesitamos para ocuparnos en la obra del Señor es tener cierta medida de espiritualidad. No, aún nos falta resolver el asunto de nuestro cuerpo. Pablo nos mostró cuán real es este problema. No estoy hablando de tener un cuerpo sano, sino de si somos el amo de nuestro propio cuerpo o no. ¿Nos obedecerá nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo no nos obedece, no podemos servir a Dios en el Evangelio. Esta clase de entrenamiento no puede completarse en poco tiempo. Algunos problemas espirituales se pueden resolver en un instante, pero golpear el cuerpo requiere de 3, 5 o hasta 10 años. Aquellos que han desarrollado el hábito de llevar una vida suelta requieren imponerse mucho más una disciplina más estricta. Por ejemplo, en circunstancias ordinarias el cuerpo nos demanda dormir. Dormir no es malo ni pecaminoso, y la demanda ciertamente es legítima. Dios ha dividido el día comenzando con la noche a fin de proveer al hombre una oportunidad para descansar. Es correcto que el hombre descanse. Si el hombre no durmiera, ¿cómo podría trabajar? Pero si queremos golpear nuestro cuerpo y hacerlo nuestro esclavo, no debemos insistir en dormir durante los tiempos que se requiera velar. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. Supongamos que yo programo dormir 8 horas diarias. Es correcto que cuide mi cuerpo de esta manera. Sin embargo, a fin de golpear el cuerpo y hacerlo un esclavo, debo actuar de una manera como si estuviera golpeándome a mí mismo y obligando a mi cuerpo a seguir mis instrucciones. Debo entrenarme hasta tal grado que si decido no dormir hoy, lo pueda cumplir. Cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní, tomó a 3 de sus discípulos consigo y les dijo, «Velad conmigo». Al regresar los encontró dormidos y le dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?» Mt. 26 horas y 38 minutos, 40. El Señor quería que ellos velaran con Él, pero ellos se quedaron dormidos. No pudieron velar con el Señor ni siquiera por 1 hora. ¿Es incorrecto dormir? No, dormir es legítimo y necesario, pero si el Señor requiere que velemos con Él y no podemos vencer sobre esta necesidad legítima, obstaculizaremos su obra. Si no podemos renunciar a la necesidad legítima de dormir, no podemos servir a Dios. Esto no quiere decir que un siervo de Dios tiene que privarse de dormir noche tras noche. Esa sería una vida de ángel. Nosotros no somos ángeles y requerimos de un buen descanso durmiendo cada noche, pero a fin de aprender a seguir al Señor y a golpear nuestro cuerpo, debemos aprender a renunciar al sueño por 1 o 2 noches cuando sea necesario. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. ¿Qué significa correr la carrera? ¿Corre una persona todos los días y todos los minutos del día? Andar es algo normal, pero correr es algo extraordinario. Andar es una necesidad diaria, normalmente caminamos a un paso normal. Sin embargo, el correr no es algo que hagamos a diario.
En una carrera deportiva tenemos que acelerar el paso. Nuestro cuerpo tiene la capacidad normal de caminar, pero al correr se le requiere al cuerpo un esfuerzo adicional. Cuando corremos, la capacidad normal del cuerpo tiene que ser forzada a alcanzar la medida de una necesidad que es adicional. En tales ocasiones, el cuerpo necesita obedecer. Al correr, el cuerpo requiere una energía adicional además de la que necesita para sus funciones normales. La carrera le impone al cuerpo una demanda adicional. Durante los tiempos normales en que caminamos, la demanda impuesta a nuestro cuerpo no es muy rigurosa, pero dicha demanda se vuelve extenuante cuando el cuerpo tiene que correr. Bajo el mismo principio, en tiempos normales, necesitamos 8 horas de sueño, pero si nuestra obra requiere que un día trabajemos 4 horas más, debemos estar satisfechos con solo 4 horas de sueño. Esto es lo que significa correr la carrera, o sea, significa cumplir con las demandas adicionales. Cuando los 3 discípulos fallaron al no permanecer en su vigilia con el Señor, Él les indicó cuál era su problema, al decirles, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, v41. ¿De qué sirve tener un espíritu dispuesto si la carne es débil? Tener un espíritu dispuesto y una carne dormilona, viene a ser lo mismo que tener un espíritu indispuesto y una carne dormilona. Ambos no sirven para nada. No es suficiente con tener un espíritu que esté dispuesto, el cuerpo también tiene que estar dispuesto. Si el cuerpo no está dispuesto e insiste en dormir, no es realmente un esclavo, y si el cuerpo no es un esclavo, sería en vano decir que el espíritu está dispuesto. No queremos decir con esto que el cuerpo sea la fuente del pecado o que sea un estorbo. Lo que queremos decir es que, por causa del servicio del Señor, en ocasiones hay demandas adicionales sobre nuestro cuerpo, y éste tiene que responder y cumplir con ellas. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. Debemos entrenar a nuestro cuerpo, no solo para que cumpla con las exigencias normales, sino para que tenga un suministro adicional para cuando surja alguna demanda adicional. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Nicodemo vino a él de noche. El Señor lo recibió a tal hora sin sucumbir al cansancio. En varias ocasiones él pasó noches enteras en oración. Todas estas actividades interfirieron con su sueño. No estamos recomendando que los hijos de Dios se hagan el hábito de pasar noches enteras en la oración, pero si alguien quiere servir al Señor, sería una vergüenza si nunca ha invertido toda una noche orando. Por lo general, no es correcto tomar horas de la noche para la oración. No se acostumbre a hacer eso, porque estaría yendo en la dirección equivocada. Pero sería algo extraño servir a Dios por 10 o 20 años y nunca haber pasado toda una noche orando. No estamos recomendando ir a los extremos. No le estamos diciendo a la gente que siempre debe orar toda la noche, porque tener el hábito de orar toda la noche no es saludable para nuestro cuerpo ni para nuestra mente. No estamos de acuerdo con aquellos que no oran durante el día y quieren hacerlo durante sus horas de sueño por la noche, eso no es normal. Pero si un obrero del Señor nunca ha sacrificado su sueño por causa de la oración, también hay algo que está mal en él. Competir en una carrera no es algo de todos los días, pero ejercitarse sí lo es. Debemos ejercitarnos hasta lograr que nuestro cuerpo jamás se rebele, sino que más bien siempre se someta a nosotros. Si nunca nos hemos ejercitado de esta manera y nuestro cuerpo nunca ha sido puesto bajo nuestro control, entonces el sueño será una prioridad aun cuando lo que determinemos sea trabajar. El sueño se convertirá en nuestro amo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa siempre y cuando nadie interfiera en nuestro tiempo para dormir. Pero tan pronto como otros se meten con nuestro sueño, somos incapaces de hacer nada. Es imperativo que el siervo de Dios se ejercite con miras a poner su cuerpo bajo servidumbre. Lo que implica es que cuando el Señor tenga una necesidad o demanda, o cuando las circunstancias lo ameriten, seamos capaces de hacer a un lado temporalmente los reclamos de nuestro cuerpo. Esto es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre.
tenemos que ser capaces de controlar nuestro cuerpo para que cumpla con ese esfuerzo adicional. Tenemos que ignorar sus necesidades básicas y ponerlo bajo nuestro control y gobierno. Si no somos capaces de hacer esto, quiere decir que nos amamos demasiado a nosotros mismos y somos inútiles en la obra del Señor. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.